Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Ya estamos con aquel vecino nuestro que escribía la columna del escritor Nelson Guerra, que hoy nos va a hablar de Homero Mansi, este escritor que nació en Santiago del Estero un 1 de noviembre de 1907 y falleció en Buenos Aires un 3 de mayo de 1951. Poeta, político, guionista, director de cine argentino, periodista, autor de varios tangos y milongas muy famosas, entre ellos Barrio de Tango, Malena, Milonga Sentimental, Romance de Barrio y Sur. En su juventud vivió en Pompeya, Buenos Aires, que le sirvió de inspiración en muchos de sus tangos. Autor de letras de tangos que se convirtieron en verdaderos himnos porteños, fue también un orador de barricada que se pronunció siempre a favor de los más humildes. En el arte y en la vida caminó por la vereda de lo popular. Muy buenas tardes, Nelson, muy bienvenido. Presencia tan importante para mí como lo es Homero Mansi, que como tú decías, nació en el norte de la Argentina, en el noroeste, ¿verdad?, en Santiago del Estero, en un lugar llamado Añatuya, cuyo nombre me llamó mucho la atención cuando pude tener contacto con la lengua aymara. Ajá. Porque en aymara, tanto como en quechua, sí, las añatuyas son lo que nosotros llamamos los zorrillos. Ah, mira. Sí, esos bichitos preciosos, pero muy malolientes realmente. Bueno, y Homero Mansi tiene lugar aquí en esta columna, en este vecino nuestro que escribía, no solamente por una cuestión de ligazón estrecha, muy estrecha, con el hermano pueblo argentino, con sus costumbres, con sus tradiciones, sino porque Homero Mansi, como tantos rioplatenses, era de padre argentino y de madre uruguaya. Ajá. Fue con su madre que se vino a Buenos Aires porque su padre quedó atendiendo su protección. Creo que era agricultor. O sea que la infancia bonaerense de Homero Mansi se transcurrió junto a su madre y con su padre lejano. Claro. Lo que hay que decir de Homero Mansi es que es un modelo muy particular porque tuvo una actividad política muy importante, fue permanentemente luchador por las clases populares, por los derechos de la gente, sí, pero sin embargo eso de ninguna manera se nota en su poesía. En su poesía lo que él procuró transmitir fue un sentimiento con respecto a lo popular, sí, sin tocar la cuestión social, el paisaje del barrio, claro, que él logró pintar con metáforas francamente sublimes, como aquella de la mezcla de luces de luna y almacén, o algunas otras frases o estrofas de neto cuño surrealista, como las que se dan, por ejemplo, en El último organito, ¿verdad? Claro. Ese paisaje fantasmagórico del último organito que viene desde la tarde con un coro de muchachas vestidas de percal y que muele tangos para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. Yo no sé si alguna vez poetas españoles que cultivaron el surrealismo tuvieron ocasión de leer estas estrofas. Sin duda alguna les hubiera llamado muchísimo la atención. Claro. Y el carácter que transmite al tango Homero Mansi es toda una revolución.
a partir de Homero Mansi el tango se convirtió en otra cosa. Es cierto que ahí colaboraron muchas personas, algunas contemporáneas y otras anteriores. En las anteriores, por supuesto, la figura consular de poeta popular que fue Evaristo Carriego, pero por nuestra parte, acá en el Uruguay, también se produjo la misma transformación, quizás un poquito más tarde, y sin duda alguna influenciado por ese movimiento que se daba en la ciudad de Buenos Aires, y así fue posible que apareciera, por ejemplo, Humberto Correa, el autor de Mi vieja viola, Alberto Mastra, que quizás fuera de todos el que más se emparentaría con la sensibilidad nostálgica de Homero Mansi, o Tito Cabano, o mucho más acá, un gigante como Horacio Ferrer. Pues resulta que su hijo, Luis Homero Manciotti, conocido como Acho Mansi, también poeta, escritor, autor de estupendos tangos, ya avanzada la segunda mitad del siglo XX, descubrió de pura casualidad un grupo de poemas inéditos, con toda seguridad destinados a convertirse en tangos, y que él se los entregó a Juan Carlos Cedrón. Allá por la década de los 60 tuvo una importancia realmente notoria por la conformación de su cuarteto de guitarras, por una renovación del estilo para musicalizar letras de tangos. También cantaba, y Acho Mansi le entregó estos poemas para que hiciera con ellos lo que, según trascendió, lo que mejor pudiera. Claro. Y así lo hizo. Estamos hablando de la década del 60, porque Homero Mansi falleció muy joven, creo que tenía 40 y pocos años. Murió en el 51, sí. O sea, pasó mucho tiempo hasta que se descubrieron, creo que eran unos 13 poemas, que hablaban, como siempre, de distintos barrios periféricos a Buenos Aires, a la región del sur, cercanos a Pompeya, donde transcurrió la mayor parte de su vida Homero Mansi. Y recién hablaba yo de poetas iniciadores, ¿no? Sí. Como por ejemplo Belisario Roldán, autor de un poema famosísimo que se llama El Adiós, que es un tropo recurrente para cuanto recitador callejero de vinería ande por ahí. Claro. Y indudablemente esa influencia se notó en la poesía de Homero Mansi cuando trata temas dialogados. O sea, más que diálogo es un monólogo en el cual el poeta se dirige hacia una presencia femenina, y que tratan siempre del rescate casi imposible del amor perdido a través de un encuentro casual. Uno de esos poemas que tiene precisamente ese carácter que estoy tratando de desentrañar, se titula Palabras sin importancia, que fue musicalizado por Cedrón, pero no tuvo mayor trascendencia en nuestro país. En Argentina sí la tuvo. Y Palabras sin importancia dice: escúchame al pasar como yo escucho la lluvia que murmura en la ventana, pensando en algo que olvidé hace mucho entre las cosas de la vida vana. Escúchame también como si oyeras esa canción que se enredó en tu vida y que vuelve de pronto sin que quieras, y que es más triste cuanto más se olvida. Y piensa que mi voz es tu voz misma, y que murmuras lo que ya te dije,
y que mi vida se encuentra con tu vida y que estamos los dos un poco tristes. Aquí estoy junto a ti, toma mi mano. No me preguntes para qué he venido, piensa que soy tu amigo más lejano y que esta noche vuelvo del olvido. Escúchame pensando que estoy lejos, nada cerca mejor que la distancia. No te diré sentencias ni consejos, ni escucharás mentiras ni alabanzas. Escúchame al pasar, indiferente, como se escucha un ruido en la distancia. Olvida las palabras que te cuente. Mis palabras no tienen importancia. Tal este poema inédito de un poeta que por otra parte jamás publicó un libro de poesía, ¿verdad? Claro. Hubo un rescate especialmente por medio de la figura de su hijo, Acho Mansi. Uh-huh. Y yo lo que quisiera rescatar de todo esto es algo que, por imperio de quién sabe qué circunstancias sociales, hemos ido perdiendo en el Río de la Plata, y es esa evocación teñida de ternura, teñida de nostalgia, pero presidida por una presencia que solamente podemos llamar bondad. Uh-huh. Son poemas que están impregnados de bondad y que llegan al corazón precisamente porque son como las palabras de algún pariente cuyas palabras recordamos siempre y que nos guían en la vida. Claro. Homero Mansi ha guiado a muchos y sé que su legado no se termina con esta generación. Tiene mucho todavía que recorrer su poesía y mucho para descubrir nosotros en esa poesía. Por otra parte, también destacar que esto es poesía popular, porque Homero Mansi pensaba que la poesía o era popular o no era nada. Uh-huh. Aunque la frase no era de él, era de su íntimo amigo Cátulo Castillo, pero él la repetía permanentemente. Y tal vez, sin ánimo de crítica ni de ofender a nadie, claro, algunos de los poetas que por aquí andan deberían pensar que si su poesía no es popular, es hora de revisarla un poquito. En fin, no sé si tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo como para leer un poema o lo dejamos para otro momento? No, nos vamos despidiendo, Nelson, y nos vamos ya a la tanda con Sur, si te parece. Magnífico. Así lo vamos escuchando. Pues y si te... y almacén, ¿no? Ahí está. Si te parece, lo podemos continuar el próximo jueves. Fernando, para no gastar un tema así totalmente, perfecto, para no darlo por concluido, porque si hay algo que yo detesto sería concluir alguno de los poetas que admiro. Me parece bárbaro. Nos vamos despidiendo con su música, que también es parte de esa poesía magnífica que dejó como legado. Muchas gracias y nos reencontramos el próximo. Vivencias.